siento muy regocijado, precisamente por el pastor que ustedes tienen, que también fue mi pastor por un tiempo. Y voy a señalar algunas cosas y ustedes se van a dar cuenta en el tremendo estrecho en que yo estoy viviendo. Está conmigo mi hermano que me sigue en el orden, Robinson Anderson. Él es pastor laico de la iglesia del sur de San Francisco, en California. Tremendo maestro de la palabra. Gracias, mi hermano. Está conmigo Sander Anderson también, que... Él es pastor laico también de la iglesia adventista Rosa de Sarón en la 17. Sí. El médico que debió estar aquí, no sé por qué él no está, también es pastor laico en la iglesia de Pennsbrook Pine, allá en la Florida, también de la iglesia adventista. Yo tengo una formación adventista, pero en el año 88 yo hice una transición, hice un cambio. Y ahí es donde yo conozco al pastor Pablo Fernández, que fue no solamente mi obispo y apóstol, sino que también me pastoreó. Y mucho de lo que yo entiendo de la Biblia hoy, lo aprendí con él. Y es por eso que me regocijo tanto de poder compartir con su iglesia la palabra de Dios. Y antes de que tenga más problemas de que pudiera tener, vengo aquí a mi esposa. Marisol Anderson, la Mayimba, la jefa. Con la gracia de Dios, 42 años de feliz matrimonio. Estamos agradecidos de Dios. Ya no le voy a hablar del pastor, ya ustedes saben el concepto que yo tengo del pastor. La próxima vez que yo vuelva a predicar en este púlpito, podré decir que ustedes me conocen. Esta es la segunda vez que estamos aquí y yo oro a Dios que Él me use para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Yo quiero compartir con ustedes unas palabras que no son comunes en las iglesias y tal vez tenga que añadir cosas que muchas personas no añaden, pero tengan paciencia conmigo que vamos a llegar a un feliz término. Le digo esto porque en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, nosotros, mi persona fundó la Universidad Cristiana Patmos, le llamamos allá Patmos Bible College. Y nosotros teníamos un programa donde permitíamos que la gente viniera como oyente a recibir la clase. Y un día se nos aparecieron 4 mujeres y me pidieron permiso para quedarse como oyente y le dije que sí, que estaba bien. Después de 1 hora y media de docencia, ellas se pararon y me dijeron: Pastor Anderson, nos tenemos que ir. Le pregunto: ¿por qué se tienen que ir? Me dice: porque ustedes están enseñando cosas que yo no había oído antes. Eso me sorprendió porque yo entiendo que una persona que viene a pagar universidad quiere precisamente nuevos conocimientos. Estábamos dando una clase de neumatología, la persona del Espíritu Santo, pero ellos entendieron que lo que estábamos hablando no había sido escuchado por ellas y decidieron irse. Le digo esto porque quizás suceda eso mismo en el día de hoy, que recibamos alguna palabra que quizás no hayamos escuchado antes. Eso es a pesar del gran conocimiento que yo sé que tiene su pastor. Pero la palabra de Dios nos ordena a escudriñar la palabra. Cuando Jesús dijo escudriñad
las Escrituras nos estaba diciendo justamente que todos los días debíamos estudiar la palabra y aprender algo que antes no sabíamos. Sin embargo, no estamos haciendo justamente eso. Estamos estudiando la Biblia para recordar las cosas que ya sabemos. Así que en el día de hoy, si ustedes me oyen decir algunas cositas que no compaginan mucho con lo que hemos estudiado, tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura para nosotros en estos días. Amén. Y todavía sigue siendo relevante. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, el capítulo 4. Gálatas, el capítulo 4. Y voy a tomar prestadas las primeras palabras de ese texto para hablarle del tema que tenemos hoy. Leo para ustedes, se pueden quedar sentados. Gálatas, el capítulo 4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo. Escuchen estas palabras. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y vamos a hablarle hoy de la precisión de la respuesta de Dios. La precisión de la respuesta de Dios. Y cambio el tono aquí porque simplemente quiero usar estas palabras: más venido el cumplimiento del tiempo. Dios se maneja diferente de nosotros. Él tiene un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su tiempo. Y Él fija su tiempo inclusive con nosotros, sus hijos. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora, Dios tiene su respuesta, porque vamos a hablar justamente de la oración. Ese es el tema de hoy, la precisión de Dios, de la respuesta de Dios. ¿Dónde? En la oración. ¿Cómo es que nosotros oramos? ¿Cómo sabemos si Dios está contestando o no nuestras oraciones? Y si Él no lo está haciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siempre que predicamos la palabra de Dios y titulamos el mensaje, queremos definir las palabras del tema para estar todos en un mismo sentido, en un mismo sentir. Sin embargo, si yo tengo que definir las palabras aquí de ese tema que tenemos, precisión o la precisión de la respuesta de Dios, tengo que definir precisión, tengo que definir Dios y tengo que definir la oración para que todos sepamos hacia dónde vamos. Pero si yo tengo que definir a Dios aquí en esta hora, ¿qué tiempo me tomaría definirles a Dios? Duraríamos 6,000 años y no terminamos de definir a Dios. Y es por eso, y entendiendo que ustedes tienen un buen pastor, voy a dejarlos con el concepto que ustedes tienen de Dios y no lo vamos a definir. El ignólogo lo pone de esta manera. Escuchen bien esto, que esto es muy importante. Si todo el mar fuera tinta, todo el mar fuera tinta, y todo el cielo un gran papel, cada hoja un pincel, y todo hombre un escritor, termina diciendo, no bastaría definir a Dios. Se acabaría la tinta, la tinta, se acabaría el cielo como el gran papel, las hojas terminarían vacías y no habría suficientes hombres en el mundo para definir a Dios. Y es por eso que yo no puedo definir a Dios. ¿Cómo lo defino? Y ese ignólogo
Pero no está hablando de Dios, pastor. Está hablando solamente de un atributo de Dios, el amor de Dios. No está hablando de su omnipotencia, su omnisciencia, ni nada de eso, su inmutabilidad. No está hablando de eso, solamente está hablando del amor de Dios. He hablado con mis hermanos, son predicadores todos. Y decimos, voy a predicar del amor de Dios. Usted no puede predicar del amor de Dios. Usted puede predicar de un fragmento del amor de Dios. Usted no puede hablar del amor de Dios, el tiempo no le va a dar. Todos estos 6,000 años que tenemos lidiando Dios con nosotros, no bastaría para describir a Dios. Entonces vamos a aceptar lo que ustedes tienen como el amor de Dios. Y estoy partiendo precisamente de la premisa de que yo sé que ustedes tienen un buen pastor y un buen maestro. Escuché recientemente ese tema entre la diferencia entre el discípulo y el creyente. Lo escuché perfectamente. Y yo le dije a él, fue envidiable lo que se escuchó ahí. La iglesia debe estar aprendiendo bastante. Entonces vamos a dejarlo ahí. Pero hay una cosa que cada uno de nosotros debe tener presente. Y es que Dios da por sentado su presencia. Dios no nos manda a discutir con nadie su existencia. Él da por sentada su existencia. Cuando ustedes se encuentren a una persona que le diga, pruébenme que Dios es. La Biblia no se esfuerza por probar la existencia de Dios. De hecho, no podemos hacerlo con la Biblia. No podemos probar la existencia de Dios con la Biblia. Y si alguien le hace esa pregunta o ese desafío, todo lo que usted tiene que hacer es decirle, yo quiero que tú me pruebes que Él no existe. Porque si yo no puedo probar que Él existe, tú no puedes probar que Él no existe. Hay muchas palabras en la Biblia o en el que nosotros usamos, que la teología usa, que no están en la Biblia. Yo tuve un encontronazo con alguien porque estamos presentando la serie de Apocalipsis en YouTube y me dice, pastor, usted está hablando de un rapto. ¿Y qué es eso de rapto? ¿Qué rapto? La Biblia no habla de rapto. Yo le devolví para atrás, digo yo, muéstrame en la Biblia donde la Biblia habla de la Trinidad. Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero todos creemos que hay una Trinidad. Hay verdades de Dios que no se pueden demostrar con una palabra. Es leyendo todo el contexto de la palabra de Dios. Entonces, pero lo que Dios da por sentado es que Él existe. Las primeras 3 palabras o 4 palabras de la Biblia es un testimonio de que Dios es. Dice, en el principio Dios. No está buscando que tú entiendas si Él existe o no. Él está estableciendo que Él es. En el principio Dios. Y eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Creer que Dios es. Ahora, si tenemos que describir aquí la palabra precisión, yo no sé si tengamos que ir muy lejos. Precisión es lo que se hace continuamente con el mismo resultado. Por ejemplo, alguien dijo muchos años atrás que un buen reloj suizo se atrasaba 1 segundo cada 100 años. Entonces a eso le llamamos precisión. Ese reloj va a marcar el tiempo con precisión, con exactitud siempre. Y vamos a hablar de precisión. Y también vamos a hablar de la oración, que es el tema de hoy. La oración en el sentido de respuestas futuristas. Las respuestas que van a venir, no la respuesta de ahora, sino las que van a venir. Ahora, cuando hablamos de la oración, encontramos a muchas personas que
tienen un concepto de Dios y de la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es tener intimidad con Dios. La oración es buscar a Dios todo el tiempo. Tener relación con Dios. Y cuando tenemos esa relación con Dios, podemos venir confiadamente a ese trono en tiempos de necesidad. Escuchen bien esto, amados hermanos. Cuando tenemos esa relación con Dios, podemos venir a Él en tiempo de necesidad. A Dios no se busca en tiempo de necesidad. Usted nunca busca a Dios. Usted no tiene tiempo para orar porque su trabajo es demasiado importante. Pero de repente sucede algo y usted quiere venirse a derramar delante de Dios. Señor, mira, ¿qué te pasa? A Dios no se conoce de esa manera. Entonces, la oración es establecer una conversación entre tú y Dios. Es desarrollar una amistad con Dios. Pero nosotros no hacemos eso. La oración requiere de tiempo y de esfuerzo. Hay personas que no pueden orar más de 3 minutos. Si acaso llegan a los 3 minutos. Y hay otros que dicen, bueno, la Biblia dice que no habéis podido orar ni siquiera 1 hora, o velar, dice la Biblia, ni siquiera 1 hora. Hoy voy a orar 1 hora. Hace como 20 años a mi esposa le pasó eso. Yo voy a orar 1 hora completa aquí, me voy a tirar de rodillas y voy a orar 1 hora. Ella se tiró de rodillas y comenzó a orar. Y cuando se paró, ¿qué tiempo van? 3 minutos. No se puede desarrollar el sistema de oración con Dios, de amistad con Dios, en momentos escasos, apresurados o mecánicos. Si tenemos que ir a trabajar a las 6, usted quiere pasarse tiempo con Dios y cuestionar a Dios con relación a lo que va a acontecer ese día, tiene que levantarte temprano y dedicarle media hora a Dios. Nosotros encontramos excusas para levantarnos de la oración. Nos arrodillamos, oramos 2 o 3 minutos y luego le decimos al Señor, Señor, tú sabes que tengo que ir a trabajar, ya la hora me cogió y me tengo que ir. Y nos vamos. No se puede llegar a conocer a Dios de manera precipitada. De la misma manera que tomamos tiempo para desarrollar una amistad con alguien, necesitamos ese tiempo para desarrollar una relación íntima y personal con Dios. Amén. La oración tiene principios. Tenemos que esforzarnos para orar. Tenemos que ser espontáneos para orar. No ore lo que el pastor está orando. No tienes que repetir lo que el pastor está repitiendo. Esa es su intimidad con Dios. Cada uno tiene una relación diferente con Dios. De la misma manera que tenemos relaciones diferentes con el pastor, tenemos relaciones diferentes con los padres. Yo tengo 5 hijos, ninguna de las relaciones son iguales. El mayor de ellos no me mira la cara muy bien porque me respeta tanto que no me puede mirar. Pero el segundo, los varones, si algo, él coge un vaso un jarro de agua fría con hielo y me lo pega en la espalda y sale corriendo, le da una nalgada y sale corriendo. Tiene confianza conmigo, son 2 relaciones diferentes. Tú tienes que establecer tu relación con Dios, no la relación que tiene el pastor, ni la relación que tenga nadie. Es un desarrollo que viene despacito. ¿Y cómo debo orar? ¿Parado, de pie, sentado? ¿O cómo lo debo hacer? Depende de la relación que tú tengas con Dios. Abraham levantaba sus manos y oraba. Otras veces Moisés se descansaba a orar.
ellos se arrodillan. Todo depende de tu relación con Dios. Sé específico con Dios. No le mientas a Dios. Hay personas que le mienten a Dios orando. ¿Se imaginan ustedes eso? Mentirle a Dios mientras oran. ¿Qué va a recibir un mentiroso de Dios? Porque cuando le decimos, Señor, si yo he pecado hoy, perdóname. Entonces tú no sabes que tú has pecado. Porque hay un Espíritu Santo con quien tenemos que lidiar cada vez que vayamos a pecar, sin importar la insignificancia del pecado. Tenemos que lidiar con el Espíritu. El Espíritu Santo vive en ti, ¿sí o no? ¿Cuánto lo creen? Entonces cuando tú dices, cuando el pastor llega y dice, siervo, ¿por qué usted no estuvo en la iglesia el domingo? Usted va a ir a ganar su mentira. En ese momento, en esas fracciones de segundo, el Espíritu Santo te va a ministrar. No le mienta al pastor. Pero tú decides mentir de todas maneras. Pastor, yo no vine porque cuando iba a salir la guagua me dejó, el carro no prendió, una excusa, pero estamos mintiendo. Entonces cuando vamos a Dios, le decimos a Dios, Señor, si yo he pecado hoy, perdóname. ¿Creen ustedes que ese pecado se perdona? En el momento de la oración, la Biblia dice que nosotros recibimos la asistencia del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que te pidió que no mintiera, te va a recordar tu pecado hoy. Y te va a decir, no mienta. La Biblia tiene una partecita muy importante que dice, pedid y se os dará. ¿Cuántos están entendiendo esto aquí? Amén. Esa expresión de Jesucristo no tiene condiciones. ¿Han visto ustedes eso? Pedid y se te dará. Si tú pides, te doy. Si llama, yo vengo. Entonces eso hace que algunas personas fracasen en la oración. ¿Qué es lo que hace que fracasemos en la oración? La desobediencia. Fracasamos no pidiendo. Fracasamos con pecados ocultos. Fracasamos en la oración por la indiferencia que el pastor predicaba, que hay personas con necesidad, solicitan de nosotros y nosotros le decimos, bueno, siervo, yo no te puedo ayudar. Pudiendo, decimos que no podemos hacerlo porque no queremos hacerlo. Una cosa es que no querramos y otra cosa es que no lo hacemos. Y entonces eso hace que nosotros fracasemos en la oración. Estoy diciendo todo esto para decirles que muchos teólogos, al considerar la oración, dicen que Dios tiene 3 o 4 respuestas. ¿Cuándo han oído eso? Dios responde de 4 maneras. Número 1, Él dice que sí. Número 2, Él dice que no. Número 3, Él dice espera. Y número 4, hay algunos que dicen, yo no te voy a dar esto que tú me has pedido, te voy a dar algo mejor. Esas son las respuestas de los teólogos acerca de la oración. Yo no me quiero meter en eso, en esas 4 maneras de ver las respuestas de Dios. Yo creo que Dios siempre dice que sí. Yo creo que Dios siempre dice que sí. Ahora, ¿por qué a veces creemos que Él está diciendo que no? ¿Qué es lo que hace que Él te diga que no? No es que Él te está diciendo que no, es que Él no está oyendo tu oración. Hay oraciones complicadas en la vida de nosotros, como hijos de Dios. Y como Él no oye la oración, entonces la respuesta es no. Por ejemplo, usted ve esa linda dama que está ahí. Esa es la esposa de Anderson por 42 años. Que Dios me dio. Y pagué, no fue ella que pagó. Para tener el apellido mío, Anderson, o
dicen aquí, de años. Ahora ustedes se pueden levantar ahí cualquiera y verla tan joven y tan linda y decirle, Señor, mira esa señora que está ahí, yo estoy enamorado de ella. Si tú me la vieras por esposa, te voy a decir algo, el infierno se va a congelar. Y Dios no va a responder esa oración. ¿Saben ustedes por qué? No es que no le está contestando, es que Él no la está oyendo. Es que no la puede oír. Hacemos oraciones y a veces basamos, apóstol, nuestras oraciones de la palabra de Dios que no tiene nada que ver realmente con lo que nosotros somos o creemos. Te voy a poner 3 ejemplos rápidos y yo sé que ustedes se quieren ir. Número 1. Hay un texto en la Biblia que dice, pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo han leído ese texto? ¿Cuánto han reclamado esa bendición para ellos? Lo hemos reclamado. Esa bendición no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo, amados hermanos. Usted puede sentarse ahí y orar y pedir eso y decirle, Señor, la palabra de Dios dice, pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, y Dios ni siquiera oírte, porque esa no es la verdad. No lo es. Hay otro texto en la palabra de Dios: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Es esa la verdad de Dios? No, no lo es. Y hay personas que se han encontrado en guerras espirituales con el enemigo. Y yo estoy repitiendo, la palabra de Dios me dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y mientras más resistimos, más pela nos da el diablo. Y hay uno que es peor, el peor de todo, por cierto, muy mal citado es, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Vamos a poner un escenario aquí para complicarnos la vida en ese sentido. Digamos que hay una familia de 7 personas, padre, madre y 5 hijos, viviendo en una casa. El COVID golpea la casa y se mueren 6 personas. La mamá, el papá, los 5 primeros. La única que quedó con vida fue la niña más pequeña, que tenía 7 años. Yo le voy a preguntar a ustedes a qué hora. ¿En qué beneficia eso y a quién beneficia? ¿En qué beneficia? ¿A quién? ¿Se dan cuenta que a veces nosotros tenemos que analizar los versículos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Eso que está sucediendo con esa familia, ¿para quién es el bien aquí? Todavía esa niña se convierte a Cristo y se salva. Eso no quiere decir que eso le vino para bien. Murió su mamá, murió su papá, murieron sus hermanos, se quedó sola en el mundo. ¿Cómo vamos a decir que eso obra para bien? Vamos a darle vuelta a la cinta para... Me están mirando como que dice, ¿qué es lo que está hablando este hombre aquí ahora? Vamos a decirle qué es lo que estamos diciendo aquí. El primer texto que mencionamos es, pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo le estoy diciendo que ese texto no es realmente así para todo el mundo. ¿Cuál es el escenario aquí? El escenario es que el apóstol Pablo tenía grandes necesidades. La iglesia de Filipo se preocupó de sostener a Pablo. Hasta Tesalónica le mandaron para su sostenimiento. Y dice el apóstol Pablo que ellos dieron más allá de su capacidad de dar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ellos dieron más allá de su capacidad de dar. En otras palabras, si tenían una libra de arroz para comer, se quedaban con media libra y le mandaban media libra al apóstol Pablo. Entonces, Pablo le dice a esa gente
cuando ustedes hicieron eso conmigo, Dios le va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas y gloria. ¿Cuánto me entienden? Usted viene a la iglesia, estamos haciendo el programa de Dorcas, y usted tiene y puede y no das. Cuando tiene que diezmar, lo hace con mucha medida. Pastor, y si a mí me regalan 1,000 pesos, yo tengo que diezmar de esos 1,000 pesos, porque a lo mejor el hermano ya diezmó. Tú le estás sacando cuentas a Dios. Usted no me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú crees que ese Dios que lo tiene todo te va a suplir tus necesidades cuando tú tienes problemas, mezquindad, inclusive para darle a Él? Entonces ese versículo no es para ti, ese versículo es para aquellos que le resolvieron sus problemas al apóstol Pablo. Pero si tú eres mezquino con todo el mundo, inclusive con Dios, tú no puedes reclamar ese versículo como suyo. ¿Cuánto me entiendes? Vamos al otro. Resistir al diablo. Yo soy creyente, yo resisto al diablo, yo resisto al diablo. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, ¿qué cosa? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Entonces el creyente que no se somete a Dios no puede resistir al diablo. El principio aquí es, someteos pues a Dios. Usted tiene problemas con el pastor, yo ni quiero hablar con él. Ese pastor ya yo no sé qué le pasa. Y usted quiere resistir al diablo, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que lo va a hacer? Usted tiene problemas con los hermanitos de la iglesia. Se sentó al lado mío, pero yo no sé por qué se sentó ahí, yo no quería. Pasó y no te saludó, eso es suficiente como para no querer perdonar a esa persona. Y entonces usted va a venir a decir que usted va a resistir al diablo. El diablo le va a dar una pela. A los que lo hacen así, es una pela que le va a dar. Lo primero es someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El otro es el más complicado de explicar. Se lo voy a explicar. Ojalá el pastor consienta conmigo en esto. Pues a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero si leemos el texto desde el versículo 26, Romanos 8, 26, el texto dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando es el Espíritu Santo que intercede por ti con gemidos indecibles, todas las cosas ayudan a bien. Pero no es que todo lo que sucede conmigo sale para bien. Compré un vehículo y cuando llegué a la esquina, ¡bum!, me chocaron y me maté. ¿Bien para quién? Le voy a dar una anécdota familiar para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de comunicarles. En los años 77, el hermano mío, que es mayor que nosotros, que no vino hoy, vivía en San Francisco. Él era militar y llevó a la familia para San Francisco. Rentamos una casa que tenía un patio más o menos grande. Mamá había estado aquí luchando con 6 hijos para criarlo. Después que mi papá murió, llegó a San Francisco, no encontraba nada que hacer, limpiaba la casa y no había nada que hacer. Y ella decidió, voy a sembrar ese patio de habichuela. Voy a sembrar el patio de habichuela. Sembró su habichuela y todo estaba saliendo bien. Hasta que un día ella descubre que había unas babosas que se estaban comiendo las habichuelas. Escuchen bien esto. Ahora ella decide orarle a Dios para que Dios elimine las babosas. Ella se para en su patio, levanta sus manos y comienza a adorar a Dios. Señor, te adoro, te bendigo. Toda la liturgia que nosotros decimos cuando oramos, ella dice todo. Y finalmente dice, Señor, porque tú eres más que babosa. Nosotros decíamos viuda, ¿qué es lo que tú estás diciendo?
Santo sabe muy bien lo que ella quería decir. Porque ¿cómo se entiende que una mujer que ame tanto a Dios le diga babosa a Dios? Señor, tú eres más que babosa. Yo entiendo que en ese momento el Espíritu Santo tomó la oración, intercedió por ella, diciéndole al Padre lo que ella quería decir. ¿Cuánto me entienden? Y entonces la oración fue revertida para bien. Y sabemos que la oración estuvo bien porque las babosas se acabaron y las habichuelas crecieron. ¿Cuánto me entienden? Vamos a ver aquellos que dicen que Dios dice que no. Esa es una complicidad. Y como ya les dije, eso tiene que ver con nuestras oraciones. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, cuando pedimos mal, Dios no se ocupa de escuchar nuestras oraciones. Simplemente Él no las escucha. Cuando leemos al apóstol Juan, primera de Juan, el capítulo 5, nos dice que si oramos, si Dios oye nuestras oraciones, tenemos la seguridad de que Él nos responde. ¿Me estás entendiendo? O sea que la condición de Dios es que Él oiga la oración y luego responde a la oración. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nosotros decimos, Señor, en el día de hoy, yo necesito un carro, yo quiero que me des un carro, porque si tú me das un carro, yo llego a la iglesia más temprano, yo puedo hacer mi diligencia, y Dios, que conoce el futuro, se da cuenta que tú vas a tener un accidente con ese carro. ¿Qué dice Dios? No, pues yo no te voy a dar carro, no remuneración, Él no puede hacer eso. Él no puede hacerlo. ¿Saben ustedes por qué no lo puede hacer? Porque si lo hace, está violando el mismo albedrío que te dio. La decisión la tomo yo, si quiero o no quiero el carro. Porque para eso Él me dio libre albedrío, para yo decidir. Lo que sí Dios puede hacer es, con la asistencia del Espíritu Santo, decirte, ¿sabes una cosa, Rodríguez? Ese carro te va a traer problemas, puede chocar, o va a haber problemas contigo. ¿Qué tú crees? ¿Quieres el carro o no lo quieres? La decisión es tuya. No sé si me estás entendiendo. Aquí. La decisión, tranquila, señora, de eso así. La decisión es de la persona. Dios va a decirte, como ha dicho en todos los tiempos, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tú escoges lo que quieres. Si a pesar de la iluminación de la palabra entiendes que necesitas el carro, Dios no tiene alternativa sino darte el carro, aunque a la media hora te mande un carro. Porque si Él retiene el carro, Él está violentando el libre albedrío que te dio como su hijo. Hay algunas personas que dicen, ahora Señor, mira, toda la voluntad de tu mente yo te la entrego a ti. Eso no es tan fácil. No lo es, amados hermanos. Tú no puedes devolver la voluntad a Dios. Por eso Él te la dio desde el principio, para que tú pudieras entender y manejar tu vida de acuerdo a los principios de Él. Si tú le devuelves la voluntad a Dios y Él recibe esa voluntad, entonces Él es el que maneja tu vida. Entonces te conviertes en un robot, que fue lo que por tantos años Él no quiso que fuéramos, un robot. Ojalá me estén entendiendo. Ahora, lo de la espera, y entiendan bien esto aquí ahora, lo de espera. ¿Cómo es que Dios te dice espera? ¿Cómo Él no puede decirte eso? Nosotros cantamos hace un ratito, el gran yo soy. ¿Saben ustedes qué significa esto, el gran yo soy?
de que él fuera yo soy. Está diciendo que Dios vive en un eterno presente. Dios no puede vivir en el futuro ni puede vivir en el pasado. Dios está en un presente eterno. Dios no sabe lo que es mañana. Naturalmente en el calendario de Él, en el tiempo de Él, en el cronos de Dios, Él no sabe lo que es mañana. Entonces no te puede decir mañana. Para Él decirte mañana, tiene que hacer un crossover. Tiene que traspasarse al tiempo del hombre, que es el cronos, de donde tenemos la palabra cronología. Entonces, Él tiene que sujetarse al tiempo de nosotros, contestar la oración en ese momento y llevarla al tiempo de nosotros para que eso se pueda dar. No sé si me están entendiendo. Porque si Él vive en un eterno presente, Él no puede decirte mañana, porque el mañana nunca existe para Dios. Y Dios es un Dios que habla. La Biblia dice que Él ha venido hablando todos los tiempos. ¿Y cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que nosotros entendemos a Dios? ¿Cómo es que Abraham entendió tan fácilmente a Dios? Y nosotros tenemos mucha gente en la iglesia que nunca han oído a Dios hablar. De la manera que quizás Abraham, Jacob y toda esa gente escucharon a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que habla Dios? La Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, diciendo, habló con Adán. Él le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo es que Dios le comunica eso a Adán? ¿Cómo es que Dios le comunica a Abraham esto? Y específicamente llevar a Abraham al futuro, porque Abraham le dijo, mira, yo te voy a dar una nación grande. Tú tienes delante de ti un pueblo grande que yo te voy a dar. De tus lomos vendrá. Pero ¿saben una cosa? Ese pueblo estará esclavo 400 años. Dios se lo anticipó. Y es por eso que hablamos aquí de la precisión del tiempo de Dios. ¿Cómo es que Dios contesta esa oración 430 años más adelante? Es que Dios tiene un reloj para cada petición y pone el reloj ahí. Cuando llega el reloj, el tiempo, entonces comienza la alarma a sonar. No. Es que Dios la contesta hoy y mueve esa contestación al tiempo del hombre, y cuando llega el cumplimiento de ese tiempo, es automático que eso cambie. Entonces comenzamos a ver los resultados de la palabra de Dios, pero no es porque Él se muda. Dios, en muchos años atrás, ni siquiera cuando la creación que aparece en Génesis 1:1, esa recreación o creación aparece en segunda de Pedro 5:3. Los cielos que antes fueron, la tierra que antes existía, esa tierra se creó en ese tiempo, y los soles se crearon en ese tiempo. En aquel entonces, no en la creación de Génesis 1, en aquel entonces Dios le dijo al sol, tú vas a salir todos los días. Le dijo a la luna cómo iba a moverse. Le dijo a la tierra cómo iba a girar. Y desde entonces la tierra está girando sobre su eje por la palabra de Dios. Si yo cojo un revólver y disparo, ese tiro tiene su distancia. ¿Me está entendiendo? Tiene su distancia. Si fuera un globo, le doy vuelta al globo, dependiendo de la fuerza motriz que yo uso para darle vuelta,
el globo va a girar y va a girar y va. Como los trompos, tiramos un trompo, el trompo va a girar, va a girar, va a llegar un momento en que se tiene que acabar. ¿Qué es lo que hace que el trompo se acabe y que la tierra no deje de girar por todos estos años? Dios le dijo a la tierra, tú tienes que girar ahí hasta que yo te diga detente. Y esa tierra está girando. El corazón nuestro, por ejemplo. Ese corazón que nosotros tenemos ahí. ¿Usted ha visto un corazón fuera del pueblo? El día entero y no hay nada que lo haga mover. Él se está moviendo porque Dios le dijo, muévelo. Otra usted tal vez digamos, no, por la sangre que es necesaria. Pero ese corazón Dios lo hizo para vivir una eternidad de esa manera. Adán no tenía que morir. Adán murió porque desobedeció a Dios. Pero el corazón de Adán estaba listo para vivir una eternidad así como lo ve. Y todo se debe justamente a que Dios le dio órdenes para que eso sea. Y le dijo a Noé, hazte un arca. Abraham le dijo, sal de la tierra de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Y él salió sin saber para dónde iba. Le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Cómo fue que él aprendió a oír eso? Y nosotros, muy pocas personas pueden decir que han oído la voz audible de Dios. ¿Cuántos han oído la voz audible de Dios? Fíjense, es una sola persona. Pero Dios habla todos los días. ¿Cómo es que no lo hace? Le voy a explicar qué está pasando con nosotros. Y con esto le garantizo que termine. He hablado con él. Ese joven que está ahí, perdónenme que tengo que poner los ejemplos aquí. Mi hermano Robinson, una vez vino de California a visitarnos. A mi esposa. Y él tenía que hacer un viaje, creo que era Los Pocos, no sé qué dónde. Y él me dice, yo tengo que levantarme temprano a las 4 de la mañana, porque tengo que hacer un viaje. Y yo le dije, no, yo te despierto, no te preocupes que yo te despierto esa hora. Él me dice, no, tú no tienes necesidad de despertar. Me dice, yo tengo un reloj que tiene un despertador y ese reloj me despierta. Tuve un reloj, acuérdense, estamos hablando de los años 80 y algo, 90. Digo, yo debo oír el reloj ese que me despierta, porque yo no podía entender que una persona se levantara o tuviera como despertador un reloj de pulsera. Cuando puse el reloj, yo dije oír lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que te despierta a ti. Dice, sí, tienen como 10 años de pecado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Él había afinado su oído para oír ese timbrecito lejísimo que yo no podía oír, pero sus oídos estaban afinados para oír eso. ¿Cuánto me están entendiendo? El otro hermano mío que no vino y yo también vivíamos, él vivía en la Jerome Avenue en el Bronx, cerca del Yankee Stadium. Ahí pasaba el tren, era un corre de tren van y tren viene. Y cuando él entró, llegó a ese lugar, él no podía dormir bajo. El tren volvía y él despertaba. Pero después de una semana o dos viviendo en el sitio, el tren pasaba y él no se daba cuenta. Ya él se había acostumbrado al sonido del tren de tal manera que él podía dormir. ¿Por qué le digo esas dos anécdotas? Porque muchos de nosotros hemos elegido no oír a Dios. Él puede venir con toda la bulla que él quiera. Nosotros conectamos nuestros oídos para no oírlo y no lo podemos
el bullicio, las voces por donde quiera, no nos permite oír a Dios. Sin embargo, igual que el otro caso, hay personas que han afinado su oído para oír a Dios. Cuando tú aprendes a tener intimidad con Dios, a conocer a Dios, vas a oír la voz de Dios, porque Dios no tiene que hablar solamente con Abraham, con David y con esa gente, con Noé. Él quiere hablar con cada uno de sus hijos. Somos nosotros los que no hemos podido afinar nuestros oídos para oír la voz de Dios. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, más que nunca, Dios quiere hablar con nosotros. El mundo está yéndose a la deriva. Y nosotros los creyentes estamos ahí mirando como los magos cuando lo meten en un caldero de agua fría y comienzan a calentar el agua. Ellos se van calentando y ajustándose al agua hasta que hierven allí. Si no abrimos los ojos, afinamos nuestros oídos para oír a Dios, vamos a terminar cocinados en este mundo. Tenemos que abrir los oídos, amados. Dios quiere hablarnos más que nunca. Y Dios quiere que cuando tú le hagas una petición, Él te pueda decir, mira, esa petición no es para estos días. No es para estos días. La respuesta ya está aquí. Pero te la vamos, esa petición es para un año. Porque es que no se entiende. Yo estaba hablando con mi hermano el otro día y él me dice, cuando preparábamos el viaje para venir, estábamos con una incertidumbre que si yo vengo o no vengo. Y él me dice, no, si Dios quiere que yo vaya, yo voy. Si Él quiere que yo no vaya, pues no voy. Entonces, ¿cómo que tú sabes que quiero? ¿Sabes cómo que la gente sabe cómo es? Oramos y le decimos, Señor, yo quiero que me dejes una casa. Y al otro día te levantas y dices, yo voy para el banco, o voy a ver la casa para ver si me gusta. Pero cuando usted fue a salir, tropezó y cayó y se rompió la cara. Y cuando se para de eso, parece que Dios no quiere que darte la casa. Oye, eso se llama fetichismo. Así no es como habla Dios. Y si nosotros vamos al banco y nos ponen trabas y esto, entonces seguimos pensando que Dios no quiere. Sin embargo, si todo sale bien, suave, decimos que Dios quería darme la casa. Y no es así, hermanos. Lo importante aquí es que afinemos los oídos para oír que Dios te diga, yo te voy a dar la casa. Y como Él para venir a esta tierra tuvo que correr, ir a pagar impuestos, después se fue para Egipto y eso fue un lío para Él nacer. Porque si vamos a mirar las cábalas de la gente, vamos a entender que Dios no estaba para venir tampoco a morir por nosotros, porque Él pasó mucho trabajo. ¿Cuánto me estás entendiendo? Dios quiere que tú abras los ojos. Dios quiere que tú abras los oídos para oírlo. Él tiene mucho que decirnos a su iglesia. La iglesia es lo amado por Dios. ¿Cuántos de ustedes se criaron en un hogar donde su padre nunca le habló, nunca le dijo nada? Eso es imposible. Es igual de imposible que vivamos en un tiempo tan peligroso como es el apóstol y que Dios no pueda hablar con nosotros. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener comunión